Cuentas que se aprobó en la Cámara de Diputados, se aprobó un artículo por mayoría, que era el artículo 344, que buscaba solucionar un grave problema que ha afectado a los contribuyentes en función de un manejo arbitrario del Congreso de Intendentes en la determinación de los montos de las patentes y sus reajustes anuales. El diputado Iván Posada ha planteado este tema de una manera muy firme, muy enérgica y además muy justa. Nos hemos encontrado con que, en base a la ley vigente, la 18.860, el Congreso de Intendentes aprueba anualmente la actualización del tributo de patente de rodados, para lo cual se toma como referencia el valor dólar que refiere al monto, al precio de los autos 0 kilómetros. Durante los años 2012 al 2016, de manera permanente, el Congreso de Intendentes tomó la cotización del dólar interbancario comprador al 30 de noviembre del año anterior. ¿Qué ocurrió en 2017? Curiosamente, en ese año, en el 2017, no se tomó el valor dólar de noviembre del 16, sino que se tomó el de junio. Pero no fue una cosa casual ni un olvido. Ocurrió que en realidad el dólar de noviembre tenía un valor menor que el del año anterior. Y entonces se usó el de junio, con lo cual se utilizó un criterio absolutamente arbitrario con un único objetivo, que fue incrementar de manera indebida el monto de la patente, que incrementado por cada dólar $1,60, lo cual significa que el valor imponible de un vehículo promedio se incrementó en 26.000 pesos, lo que significó un monto de 1.180 pesos de incremento en la patente para cada contribuyente, lo que implicó una recaudación incrementada en $1.121.000, a favor de las intendencias, de todas, tomando de manera arbitraria en lugar de noviembre, junio, porque en noviembre daba menos. Y el año siguiente fue peor. Al año siguiente, como ni siquiera en todo el año había ningún mes en donde el valor dólar hubiera aumentado, se tomó el del año anterior, o sea, un año y medio para atrás. Es una vergüenza, señora presidenta. Es una cosa absolutamente arbitraria en favor de recaudar más y de castigar al contribuyente en forma indebida, porque el valor del vehículo automotor, que es la base de cálculo de la patente, no había aumentado. Si no aumenta el dólar, no había aumentado. Y entonces las intendencias tendrían que haberse aceptado que tenían una reducción, o por lo menos, si somos sensatos, una reducción del valor de la patente. Absolutamente, porque ese es el criterio. El criterio es el valor. El monto imponible es el valor del vehículo automotor y la cuota parte, la alícuota correspondiente. Bueno, dada esta situación, que es grave, gravísima, el diputado Iván Posada presentó en la Comisión de Hacienda de Diputados una modificación del artículo 4 de la Ley 18.860, que simplemente lo que agregaba era establecer un criterio fijo, que para determinar el valor de la patente se tomara el valor del dólar estadounidense interbancario a fin de noviembre, al 30 de noviembre. Y esto fue votado por unanimidad. Fíjese qué curioso. Fue votado por unanimidad en la Comisión de Hacienda. Cuando llegó al plenario, solo quedó el partido de gobierno y nosotros. Y cuando pasa por el Senado, tiene 0 votos. Quedamos solo nosotros. Es una cosa muy triste que, en definitiva, haya de parte de casi todo el sistema político un apañamiento de una situación que va en clara e injusta castigo al contribuyente,
en favor de los intendentes y de una manera que no tiene ningún fundamento de justicia. Nosotros ahora nos encontramos con que ese artículo no está. Simplemente, señora presidenta, hicimos las consultas con el coordinador de la bancada del Frente Amplio para ver si efectivamente lo que había votado su bancada en la Cámara de Diputados estaría dispuesto a mantenerlo ahora en el Senado, pero nos encontramos con que no. Entonces, primero hubo unanimidad, después fueron menos partidos y ahora quedamos solos. Es lamentable porque de lo que se trata es de dar garantías a los ciudadanos de que no se va a usar el instrumento de la patente de manera arbitraria para recaudar más. Solamente para recaudar más, tomando un valor del vehículo automotor exagerado y calculando la alícuota sobre un valor que el Congreso de Intendentes define arbitrariamente el que mejor le caiga con tal de incrementar sus ingresos. En esas cosas, señora presidenta, son las cosas que le hacen daño a la imagen del sistema político, son las cosas que le hacen daño al sentimiento de la gente de acercamiento, de proximidad o de distancia a la política. Gracias, presidenta. Gracias, señor senador. Tiene la palabra la senadora Aguiluz. Gracias, señora presidenta. Nosotros vamos a hacer referencia al artículo que efectivamente se votó en la Cámara de Diputados y que fue retirado por votación en la comisión del Senado. Nosotros realizamos el planteo, lo hablamos con varios senadores. Yo creo que lo que hizo el Senado fue de estricta justicia y constitucionalidad. Los recursos departamentales de la patente de rodado son recursos que establece la Constitución a los gobiernos departamentales. Los gobiernos departamentales tienen autonomía departamental. La ley del SUSIBE es un mecanismo que lo que hace es terminar con la guerra de las patentes y mejorar el sistema. Pero es un mecanismo que acordaron todos los intendentes y cada vez que se plantea la alícuota y cada vez que se plantea el valor de las patentes, se hace a través de una comisión. Esta comisión establece el mecanismo, ese mecanismo pasa por las juntas departamentales y se vota por los gobiernos departamentales. Gobiernos departamentales que constitucionalmente son los únicos que tienen que ver con la fijación de un tributo departamental. Por lo tanto, esto no es un tema ni de sentimientos ni de cercanías, es un tema de la Constitución de la República, que advertido el error que se había dado en diputados de avasallar las autonomías departamentales en el tema de las patentes, se salva en el Senado de la República. Por lo tanto, nosotros acompañamos en su momento, lo discutimos a este tema y entendimos que por sobre todas las cosas tenía que primar, como debe ser, el criterio constitucional y así se hizo. Muchas gracias, presidenta. Sí. Bien, por una interrupción, senador Mieres. Gracias, presidenta. Pasa que el artículo 4 entonces también sería inconstitucional. El artículo 4 está estableciendo que una comisión conformada por delegados de los intendentes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Ministerio de Economía y Finanzas elevará al Congreso de Intendentes, y ahí se salva la inconstitucionalidad, para su aprobación una propuesta de valores de aforo vehiculares. Lo único que se hace con la propuesta del diputado Iván Posada es agregar que a los efectos del cálculo del valor de la patente de rodado de cada ejercicio se deberá considerar la cotización del dólar estadounidense interbancario comprador vigente el último día hábil de noviembre de cada año. La decisión la tiene el Congreso de Intendentes y con eso se salva la autonomía, pero al mismo tiempo al Congreso de Intendentes le mandamos una señal de que no se pueden hacer los vivos y resolver el valor de la patente de cada año como se les cante, porque un día lo van a decir el dólar de hace 10 años. Y con eso van a recaudar muchísimo más, o el dólar de dentro de unos meses. Es realmente consagrar la arbitrariedad. Y acá, lamentablemente,
En el sistema político a muchos le duelen prendas con las cuestiones de las intendencias y de los gobiernos departamentales. Entonces, escudándonos en el tema de la autonomía, cuando en realidad este artículo y toda la ley está marcando límites al uso y al abuso de los gobiernos departamentales, resulta que no, pero fijarle el momento en el que tienen que apreciar el dólar, eso sí viola la Constitución. Todo lo demás no viola la Constitución. Parece un poquito exagerado, ¿no? Gracias, Presidenta. Bien, muchas gracias. Ay, disculpe, como ya había. Gracias. Gracias, Presidenta. Continúo entonces en el uso de la palabra. El artículo 4 de la ley del SUSIBE lo que establece es un mecanismo que bien se analizó cuando se aprobó la ley del SUSIBE. El mecanismo no viola las autonomías departamentales. ¿Por qué? Porque el mecanismo funciona con una comisión asesora que asesora al plenario del Congreso de Intendentes. Plenario del Congreso de Intendentes que envía la comunicación a los intendentes que luego de haber votado pasa a la votación de la Junta Departamental. Órgano departamental constitucional, electivo, democrático, que tiene la responsabilidad de fijar junto con el intendente los tributos municipales. Por lo tanto, nunca en el mecanismo se violan las autonomías municipales. El tema es que hay que saber cómo funciona, y cómo funciona es así. El artículo 4 establece el mecanismo y el Congreso hace una parte y los gobiernos departamentales son los que votan. Y es muy importante el tema de la alícuota. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros como legisladores decirle a los intendentes y pasar por encima de la autonomía de ellos y sus ediles para decirles cómo, cuándo y dónde tienen que fijar su patente de rodado, que es su recurso genuino. No lo puede hacer el Gobierno Nacional, no lo puede hacer el Ejecutivo y no lo puede hacer el Legislativo, y de eso se tratan las autonomías de los gobiernos departamentales. Gracias.